Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Un gusto saludarlos a la distancia una vez más, esperando se encuentren muy bien de salud, que este inicio del semestre haya iniciado adecuadamente. Pues vamos a dar inicio a esta otra alternativa. Recordemos que las últimas dos sesiones hemos estado trabajando o nos hemos estado vinculando, de forma sincrónica mediante Zoom. Pero esta es otra de las alternativas que vamos a tomar, que será la exposición de la temática correspondiente a la clase eh, dentro de la primera hora de la misma. Esperando que esta presentación dure un poco menos de una hora, 45 minutos aprox, 50 minutos, para que el resto de la clase realicen la actividad eh, que se va a publicar justamente y que tendrán que hacer en equipo, el cual tendrán que entregar, una vez que concluya la clase. ¿Ok? Bueno, la temática que vamos a abordar el día de hoy se refiere a la investigación aplicada, las determinantes y los marcos. Vamos a ver de forma general a qué se refiere esto, nuevamente enfatizando que estas son las temáticas previas o pertinentes a todo el desarrollo de la investigación y del proceso de diseño. Esta diapositiva que tienen ustedes la habíamos visto anteriormente. Se había comentado que existe un punto A y un punto B. Ese punto A es el problema, mientras que el punto B es la solución a la cual nosotros queremos llegar. Aquí lo interesante es que el camino entre A y B es muy variable. Hay diferentes formas de llegar, no es un solo camino, existen muchos caminos. Y es ahí en donde entra el proceso de investigación o la importancia de esta asignatura. A esto le vamos a llamar investigación aplicada. Dentro de esta investigación aplicada vamos a encontrar diferentes métodos, diferentes enfoques, diferentes formulaciones de marcos referenciales, marcos teóricos, marcos conceptuales, que nos van a ayudar a orientar el proceso de la investigación para poder llegar con mayor facilidad o sin tantos accidentes a la solución. Eso es lo interesante. Por ejemplo, el tema de los métodos y las metodologías lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a entender que justamente los métodos son pasos a seguir. Pero existen diferentes tipos de métodos. Ahorita no nos vamos a meter con eso. Ahorita simplemente quiero que entendamos qué onda con esto de la investigación, para poder generar el ejercicio del día de hoy, que ya es en aras del segundo ejercicio de proyectos. La investigación, ¿qué rayos es? De forma muy general, podemos señalar que lo que busca es obtener conocimiento mediante la aplicación de métodos. Ya dijimos que métodos lo vamos a ver más adelante, creo que en 3 clases, una cosa así. Pero para obtener conocimiento, aquí tendremos nosotros que fijarnos el cómo para qué. Y aquí tenemos dos rubros, las ciencias exactas y las ciencias sociales y humanísticas. Entendiendo que las ciencias exactas es este desarrollo inerte o poco flexible o poco cambiante, mientras que las ciencias sociales y humanísticas es mucho más flexible y cambiante. La arquitectura la vamos a encontrar dentro de las ciencias sociales y humanísticas, aunque obviamente por sus procesos y su desarrollo vamos a tener que tocar en algunas ocasiones ciencias exactas, pero la arquitectura no es una ciencia exacta. De hecho, ahí puse una definición que es ¿qué es ciencia? Entendiéndose como una acepción general, ciencia es el conjunto de conocimientos sobre una realidad, pero una realidad observable de diferentes fenómenos, de lo que pueda ser. Porque muchas veces cuando hablamos de ciencias
de ciencia pensamos en batas, laboratorios y experimentos científicos. Pero no, ciencia, por eso es que existe las ciencias sociales y humanísticas, que no requieren batas ni laboratorios. Requiere quizás otro tipo de herramientas y métodos para poder entender esa realidad observable. Vamos a enfocarnos a arquitectura. Arquitectura es un conjunto de fenómenos de una realidad observable que es un universo de cosas, ¿ok? De hecho ahí tengo un esquema, dejen muevo esto. En este esquema quiero que ustedes vean, voy a poner la plumita, ahí está. Quiero que ustedes vean lo siguiente. Tenemos este esquema. Ay, no salió la plumita. Ahí está. Tenemos este esquema, ¿ok? En donde tenemos la realidad observable, a la cual hay que hacer una interpretación, y de dicha interpretación nosotros podemos formular una teoría. De dicha teoría podemos aplicar una concreción, una práctica, una aplicación, y a partir de los resultados de ello podríamos nosotros encontrar un nuevo conocimiento. Claro, estamos hablando de un modelo demasiado amplio y quizás hablando ya de líneas de investigación, de desarrollo de tesis, etc. Nosotros nos vamos a quedar dentro de este esquema, ¿ok? Lo que queremos nosotros en investigación, y más en este semestre, del tercer semestre, queremos nosotros entender, interpretar la realidad. De este cúmulo de fenómenos arquitectónicos queremos entender cuál es la realidad específica, ¿ok? Y para poder entender esa realidad nosotros tenemos que, y quiero que vean esto, hay que observar, hay que analizar, describir y sintetizar. Son 4 puntos fundamentales. Una vez que yo identifico, delimito esta realidad observable, tengo que observarla, analizar. Hay que entender que analizar es, siempre pongo el ejemplo de cuando uno ve un aparato y uno quiere ver de qué está hecho ese aparato, y uno lo desarma y empiezas a ver sus diferentes componentes, comienzas a ver que sus componentes tienen cierta relación entre sí, y ya luego lo quieres armar, y a veces ya no sabes ni armarlo, ¿no? Y te sobran piezas o te faltan piezas. Bueno, pues algo así es con analizar. Analizar los fenómenos urbano-arquitectónicos es entender que existen diferentes componentes, y este fenómeno lo voy a descomponer en partes para yo poder describir cada una de sus partes, entender cómo se concatenan o relacionan cada una de sus partes. Después vuelvo a armar, y eso sería la síntesis o la conclusión. Entonces, de esta realidad tengo yo que descomponerla en partes para describir esas partes y después poder sintetizar y reflexionar conforme a ello. Es por eso que ustedes, y seguramente lo vivieron el año pasado, pero a veces no se entiende el por qué lo hago. Que cuando hablan de la investigación del sitio, hablan que está el contexto social, el contexto económico, el contexto político. Esos contextos son estas partes del fenómeno observable que ustedes van a ir identificando, describiendo, o aún más, llegan a desarmar aún más esos componentes, que es posible. Claro que entre más descompongas, el análisis se vuelve mucho más complejo y la síntesis muchísimo más compleja, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos con estos 4 puntos, ¿ok? Observar, analizar, describir y sintetizar, ¿ok? ¿Qué vamos, de dónde o a qué nos referimos? A la realidad observable, que tiene que ver con un tema específico, un fenómeno específico, ¿ok? Eso es lo que vamos a buscar en la investigación aplicada. Quiero que entendamos, aquí hay
4 tipos de conocimientos. Un conocimiento mítico religioso, que se le conoce como conocimiento mágico. Un conocimiento filosófico, que es un conocimiento reflexivo. Un conocimiento empírico, que se refiere a algo concreto que yo aprendo con la experimentación o con la observación de lo que a otras personas les ha ocurrido. Por ejemplo, si yo me entierro un cuchillo en la mano, sin que lo haya vivido, sé que el resultado no va a ser muy agradable y que va a haber seguramente borbotones de sangre y mucho dolor. Eso es un conocimiento empírico, que lo puedo relacionar con un conocimiento científico, que es al que quiero yo centrarme. El conocimiento científico tiene que ver con la idea de una complejidad del razonamiento en donde yo tengo que identificar un objetivo, variables, entender que éste sea falible y una sistematización de este tipo de conocimiento. ¿Ok? Regresando al ejemplo del cuchillo y la mano, es aquí cuando yo comienzo a entrelazarlo con el conocimiento científico y digo, ¿por qué sale sangre? ¿Por qué duele? ¿Por qué el metal filoso puede atravesar, no sé, algún órgano, alguna parte del cuerpo, etcétera? ¿Ok? Pero ahí ya de alguna forma estamos complejizando la observación del fenómeno para después analizarlo, describirlo y sintetizar, llegar a reflexiones. Lo importante del conocimiento científico es entender que lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que hay una sistematización, una serie de pasos a seguir para poder entender esta realidad. Al hablar del conocimiento tenemos que entender justamente la relación entre la razón y un tiempo-espacio específico. Si nosotros vemos estas dos grandes esferas, podemos ver cómo aquí hay un área más oscura, que es donde se entrelazan estas dos esferas, y podemos entender que justamente en este sombreado, nosotros, me parece como una especie de bolillo, ¿no? Una cosa así rara. Bueno, podemos entender cómo aquí se van a ubicar las ideas y el pensamiento de nuestra realidad observable. Justamente en cómo se entrelaza nuestra razón en un tiempo y en un espacio específico, eso es la realidad. Y justamente en esa realidad, que es la que vamos a nosotros a buscar, interpretar, entender con la investigación aplicada, vamos a buscar esta relación entre nosotros y el fenómeno o el objeto de estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con diferentes tipos de investigación que posteriormente profundizaremos. Ahorita solamente mencionaré estos 4. Puede existir una investigación exploratoria que buscará examinar un tema o un problema poco estudiado o poco conocido para nosotros tener una familiaridad con él. Una investigación descriptiva que va a buscar describir situaciones y eventos y buscará medir algunos elementos entre objetos, fenómenos o personas. Tenemos la investigación correlacional, que se refiere a medir las relaciones entre dos o más variables. Si hay una variable específica e identifico otra, y siempre y cuando éstas puedan medirse y puedan ser comparables, podrían entonces medirse, no sé, las intensidades, medirse las orientaciones, etc. Y este que es quizás el más ocurrido, ahí está. Y este que quizás es el más ocurrido por todos nosotros, el explicativo, en el cual nosotros buscamos investigar para poder responder causas específicas y el por qué ocurre un fenómeno específico. Voy a poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Muy básico. La lluvia. ¿Por qué llueve? Seguramente todos ya tenemos un conocimiento general del por qué llueve. Pero aquí lo importante sería cómo puedo yo comenzar a generar una investigación específica a ello. Primero, para poder explicar, forzosamente tengo que explorar sobre el tema.
Tengo que ver, conocer los componentes del fenómeno, describir los fenómenos o los pasos de la evaporación, de la lluvia, etcétera, para yo después hacer una descripción de los mismos y quizás comparar diferentes variables. Si se fijan, estos tipos de investigación van muy de la mano con los 4 puntos que les había dicho de la investigación aplicada, que son, de hecho hasta nos regresamos, vean, observación, análisis, descripción, síntesis. Esto va de la mano con la investigación aplicada. Esta temática la vamos a abordar más adelante todavía, y ahora quiero que nosotros comencemos a aterrizar un poco estos conocimientos a lo que vamos a ver ahora en proyectos. El día de hoy van a iniciar con un nuevo ejercicio en el taller de proyectos que se relaciona con una vivienda. Una vivienda en la colonia Vergel del Sur. Ya en clase de proyectos les explicarán la problemática y las generalidades, que a pesar de ello yo les voy a enviar en la clase algo muy general para que ustedes puedan iniciar su ejercicio. Vamos a recordar esto que habíamos visto en clases anteriores. Teniendo un problema en el cual vamos a comenzar a caracterizar el problema, a plantear el problema, para lo cual tengo yo que hacerme preguntas básicas: ¿qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para dónde? Y hasta otras preguntas como ¿con cuánto dinero? ¿En cuánto tiempo? Etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de preguntas yo las voy a ir determinando para saber cómo orientar mi problemática. El problema urbano arquitectónico se va a entender una vez que yo caracterice el mismo mediante estas preguntas. Digamos que voy a delimitar y aclarar mi panorama, ¿ok? Vamos a recordar que las partes constitutivas de esta problemática van a ser 3 aspectos: el usuario, el sitio y el contexto. Aunque no son exclusivas, existen otras cosas que ahorita vamos a ver, entendiendo que el aspecto del habitador es un factor intrínseco donde encontramos la demanda, las necesidades, los recursos, mientras que en sitio y contexto vamos a encontrar el control del entorno y la adaptación de nosotros y nuestro objeto al medio. Entendiendo estas tres partes constitutivas, vamos a identificar condicionantes y determinantes, que seguramente ustedes los han escuchado, quizás los han utilizado y a veces hasta los han usado como sinónimos, pero conceptualmente no son lo mismo. Vamos a ver este esquema que me di a la tarea de realizar. Ay, estorbo yo, ¿dónde me pongo? Voy a poner por acá. Ok, ahí tenemos una casita. Ese es nuestro proceso de diseño. En la parte superior vamos a encontrar determinantes y condicionantes. Vamos a entender por definición, por concepto, que determinante se refiere a aquello que establece, fija o precisa, y se refiere a algo más estático o menos cambiante. Mientras que las condicionantes, como lo dice su nombre, condición, es la causa o efecto dependiente de otra causa o efecto. ¿Ok? Por lo tanto, esto es muy constante, muy cambiante. Abajo de las condicionantes, aquí yo les puse una serie de elementos que podríamos considerar condicionantes, ya que van a condicionar las características de nuestro objeto arquitectónico. No porque las otras no lo hagan, las que están abajo de determinantes, pero ahorita les explico la idea. Vamos a entender que estas condiciones son cambiantes, flexibles y que a lo largo del tiempo, ya sea pasado o futuro, van a estar cambiando. Uno de ellos es la demanda social. ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es la necesidad? No es lo mismo la necesidad de una pareja de casados a 15 años después cuando ya tienen un hijo de 10 años, no lo sé. Las necesidades cambian. O cuando la mamá, no sé, decide
poner un negocio en casa. Esto genera otras necesidades. Por lo tanto, la demanda es cambiante. El programa arquitectónico, en consecuencia, que va muy relacionado con la demanda social, es algo que también va cambiando constantemente. Las mismas características del sitio, ustedes dirán, bueno, pues es que no cambia. No, ¿cómo no? No es lo mismo algo tan básico como el día y la noche, como el frío y el calor, como la lluvia y la sequía, como simplemente el predio. No es lo mismo cuando está orientado al norte y es invierno o es verano por la altura solar, a que estuvieras en otro predio en donde a lo mejor es totalmente inclinado el terreno o la misma orientación. Por lo tanto es algo que cambia. No hay receta de cocina específica, ¿ok? Las necesidades ambientales y de confort, o lo que también se conoce como lo bioclimático. ¿Cuáles son las condiciones de confort que requiere los habitantes de esa casa para estar cómodos? Hablamos de un confort acústico, lumínico, visual, seguridad, salud, etc. La factibilidad financiera, esta es súper importante. No es lo mismo hoy que tengo $500,000 a quizás mañana que voy a tener 50,000 pesos si estoy en desempleo. Entonces son situaciones que van cambiando. Si se tiene mucho dinero, la obra se hace en una etapa. Si se tiene poco dinero, la obra se propone en varias etapas. Por lo tanto, el proceso de diseño está condicionado a este tipo de condicionantes. Pero ¿qué pasa con las que están del otro lado? Son aspectos que también condicionan, pero estas no son cambiantes. Al contrario, ya están fijas y determinan. Me voy a ir con estas que se encuentran aquí abajo. La normatividad. La normatividad está, punto. ¿Podrías darle la vuelta? Sí, cuando hay lagunas legales o hay cosas no muy claras, son ambiguas. Pero la norma se te dice, debe ser así, punto. No hay de otra. Eso lo determina. Los sistemas estructurales. Los sistemas estructurales, bueno, pues van de la mano, obviamente, con las condicionantes del suelo. Pero hay ciertos sistemas estructurales que ya están establecidos y así son, dependiendo la condición a la que voy a atender. Un tipo de cimentación ya también determinado para el tipo de condición que voy a atender. Si es pilotes, si son losa de cimentación, si es cajón de cimentación. No es lo mismo si es un sistema estructural o sí, un sistema estructural de concreto armado o de marcos rígidos en acero, en fin. Pero ya está, ¿ok? Los sistemas constructivos es los esquemas o procesos constructivos que voy a utilizar en elementos estructurales y no estructurales. Sistemas de instalaciones, llueve, pues requiero yo una bajada de agua pluvial. No hay más, ¿ok? Y me voy con esto que está sombreado de verde, porque son cosas que sí determinan el proceso de diseño, pero que muchas veces tiene que ver con el diseñador, con el arquitecto, como la composición y la geometría. Si ustedes deciden usar un cilindro, y aunque la normatividad te diga que debes de tener tanto metros cuadrados, tantos metros cúbicos quizás de ventilación, que requieres una orientación, etcétera, tú podrías buscar un diseño cilíndrico. O sea, sí es posible. ¿De qué depende? Pues de ti, porque tú lo determinaste. En su predio se van a dar cuenta que en la banqueta hay un arbolote. Ese arbolote, en parte, claro que va a condicionar el predio, porque quizás en invierno pierde sus hojas, pero la ubicación del árbol hace que se determine algo. Y esa determinación puede ser que tengo que conservar el árbol, o el árbol se convierte en mi eje, mi remate visual, mi eje, bueno, la gente, perdón, ruido, o un eje regulador para generar mi esquema de partido arquitectónico. No lo sé, para muchas cosas. La misma ubicación de limitantes virtuales y físicos.
tú lo vas a indicar, ya sea que sean inclinados, que sea una membrana, que sea un muro oblicuo, que sea, qué sé yo. Eso ustedes lo van a determinar. Así como los vanos, rampas, escaleras. ¿Se necesitan? Sí. Oye, tengo un piso, una casa de 3 niveles. ¿Cómo subo al tercer nivel? Pues ni modo, con una cuerda, ¿no? Seguramente voy a tener algún tipo de escalera, o algún tipo de ascensor, algún tipo de algo. Esto ya está determinado. Sin embargo, el diseño, las medidas, los colores, eso los determinas tú como arquitecto, ¿ok? ¿Por qué lo sombreé de verde? Porque estos que dependen muchísimo del arquitecto, no porque lo demás, ojo, no depende del arquitecto, claro, todo esto depende de la interpretación que dé el arquitecto. Pero eso que es algo muy ya como de la técnica específica del diseño y la composición, que después platicaremos, va a estar determinado por estos 3 aspectos que son parte del bagaje y del contexto de la formación del arquitecto. El tiempo, el espacio, la cultura, que son elementos que determinan el cómo el arquitecto o los arquitectos vamos a tratar de reflejar pues nuestro mundo, la visión del mundo en una obra arquitectónica. ¿Ok? Por lo tanto, tanto las determinantes como las condicionantes, podríamos nosotros decir que las condicionantes finalmente terminan determinando el objeto arquitectónico. Ambos son parte del proceso de investigación en donde yo debo de generar preguntas de investigación. Por ejemplo, mi vivienda, y si es cierto, eso es algo que tiene que ver con su ejercicio, tiene 2 frentes, porque está en esquina. Y es la orientación, no sé, sur. ¿Cómo tendrá que ser las ventanas que maneje al sur? Eso es una pregunta de investigación. O el decir, una de las demandas y especificaciones del programa arquitectónico es que se requiere un espacio con doble altura. Eso automáticamente me condiciona mi diseño. Y es cuando yo digo, ok, ¿y cómo va a ser esa doble altura? ¿Cómo la voy a determinar? ¿Cómo la voy a definir? ¿Qué función específica va a tener ese espacio? Y es ahí donde vemos que tanto las condicionantes, determinantes, hasta estos aspectos que están acá, el proceso de investigación, etcétera, van a coincidir con esta esferita negra que se llama marco teórico. Hay arquitectos que no les gusta el término de marco teórico, que suena muy de tesis o de investigación, pueden llamarle marco referencial. Es lo mismo, o muy similar. La idea es que ustedes tienen que tener una referencia para el saber cómo voy a investigar y por lo tanto el cómo va a ser mi proceso de investigación y de diseño, cómo va a ser mi planteamiento arquitectónico. La suma de todo esto, incluyendo el marco teórico o referencial, me va a dar como consecuencia una formulación de ideas abstractas o conceptos, los cuales van a comenzar a dar pie a una serie de planteamientos tangibles mediante el dibujo. Y ese es el proceso más difícil, ¿ok? Vamos a dejar aquí esta primera parte de la clase y en breve continuaremos con la segunda parte, que se refiere a qué es un marco teórico, ¿ok? Pues gracias.